Bueno, una vez más con ustedes, el profesor Luis Mesa de la Escuela Gabriela Mistral de Iquique. Ahora en la explicación de la tarea 2 del lenguaje como tal. Ya, en este caso, al igual que habíamos visto en el caso anterior, en el otro video, eh, en el otro video queríamos ver la parte de un fragmento de una novela y un cuento. Acá nos vamos a ir al tema de la carta. Por eso ahí sale el comprender una carta y también ve las emociones de esa carta. Entonces, acá dice, sorteo un compañero o una compañera del curso, luego escribieron brevemente. Esto no se va a poder hacer porque obviamente no estamos en grupo para hacerlo. Ahora si alguien lo quiere escribir tipo WhatsApp y mandárselo a un compañero, lo puede hacer, ¿cierto? Esto era como una motivación sobre todo, pero si es que se puede, si no, no. Nos vamos a lo que sí es importante señalar, es que dentro de esta tarea está justamente formular una carta, ya que sería parte de la tarea. Y para ello, obviamente, hay que entender las partes de una carta, ¿ya? Por eso ahí dice, para mejorar tu comprensión durante la lectura de una carta u otro texto, hazte preguntas y anota al margen y analiza, responde tus preguntas de la siguiente forma. Relee el texto y responde con la información que entrega, averigua en un texto escrito o pregúntale a una persona que maneja la información que necesita, entre otras cosas. Bueno, en general una carta tiene una fecha y un lugar, ¿cierto? Esto fue escrito en Ovalle el 5 de junio de 2020. Ahí está justamente el saludo, que sería querida amiga, el por qué está preocupada, que diría tu carta me dejó preocupada, sería la intención, lo que quiere escribir. Escuché que la noticia sobre el atentado que hubo en Londres. ¿Qué atentado hubo? ¿Cierto? Entonces uno al hacerse esta pregunta puede responderla, ¿cierto? Eh, Haciéndole la pregunta al texto. Y al final se termina con la firma, ¿cierto? Entendido la firma como el nombre de la persona que escribe la carta. Acá vemos en el saludo a quién se escribe la carta, a quién está dirigida y en la firma a quién fue el que escribió. Y esto es cuándo se escribió y en dónde. Y acá está el motivo de la carta. Ya eso es como las partes importantes de una carta, ya que tiene que tener claro y ahí se le puede hacer preguntas al respecto. Bueno, eso para que no entenderla. Y acá está un poco para hablar de este hombre, ¿cierto? Que es Khalil Gibran, ¿cierto? Y justamente porque que es el autor de una carta que vamos a ver, que es la que está acá. Eh, eh, pero, ¿verdad? Más acá, esta, de aquí, ¿ya? Entonces, para entrar en ambiente, saber de quién trata, está acá subida, que lo pueden leer como tal. Ahí no hay que hacer nada, solamente leerlo. Y después, ¿cómo te comunicarías con un amigo o una amiga de otro país, ¿cierto? Porque ahí justamente habla de que este hombre es de Líbano, entonces no es tan cerca a Chile. Entonces ahí uno puede marcar una de las alternativas. Esto también está en el texto escolar, por lo tanto lo puede hacer directamente en el texto y mandar la foto. Por eso que quise utilizar los textos escolares para hacer las tareas, ¿ya? Para que no tengan que estar gastando en impresión, ¿cierto? Pues yo sé que es complicado en tiempos de pandemia poder hacerlo de esa manera. Entonces, piensa en una característica positiva y negativa de ese medio, ¿cierto? Que hayan escogido. Si cogieron una carta, ¿cuál sería lo positivo de hacerlo por carta? Escribir a un amigo que está lejos del país. Y lo negativo de hacerlo, los pros y los contras. O si lo escribieron, o si escogieron correo electrónico, lo mismo. ¿Cuáles son las cosas positivas de escribir un correo electrónico y cuál es lo negativo cuando se trata de escribirle a un amigo? Y acá escribimos lo que me interesa leer en esta carta. ¿Por qué es interesante o por qué me interesaría, en este caso a los estudiantes, leer esta carta? ¿Por qué? Eso es una apreciación como tal. Y acá ya tendrían que leer justamente la carta que hace Khalil, ¿cierto? A su querida amiga Mary, o Mary, si lo queremos decir en inglés. Y cuando fue la fecha de esta escritura. Para que lo tengan que leer y después, después de esa lectura, contestar a las preguntas que están aquí, ¿ya? Esto también lo vamos a trabajar en clase. Nos toca esa clase, es el 28 de septiembre, ¿cierto? El lunes 28, ¿ya? Como tal.
Pero como le había dicho en el video anterior, que era sobre la explicación tarea uno, esta es la explicación tarea 2, la idea es ir avanzando. Entonces, si ya para ese momento han avanzado, sería más fluido el trabajar en la clase. Por eso fue con esa intención, ¿ya? Que son los textos que aún no habíamos trabajado como tal. Bueno, y acá nos habla justamente de que una carta es un medio de comunicación escrito que permite interactuar con una persona que se encuentra ausente. La persona que envía la carta es el remitente, ese es el nombre que se le da a la persona que envía la carta. Y el que recibe la carta es el destinatario, ¿cierto? Al que está destinado. Por ahí viene justamente el tema. El mensaje, lo que se habla, ¿cierto? En la carta, donde hay un propósito, como informar, dar una opinión, expresar un sentimiento, ¿cierto? Y hay dos tipos de lenguaje. Hay cartas que cuando yo le escribo a un familiar, una carta más informal, o una carta cuando le escribo a un, por ejemplo, a un alcalde, si le quiero escribir a una autoridad, ¿cierto? Un senador, un diputado, al presidente, si le quiero escribir, sería una carta más formal, ¿ya? Ahora, obviamente, actualmente se están usando otros medios más que la carta, como que está en desuso, ya son muy pocos los que usan la carta, porque hay otros medios como WhatsApp, Facebook, correo electrónico, etcétera, que hacen ese medio. Muy bien, entonces, completa la información de la carta leída, ¿cierto? ¿Cuál es la carta leída? Era esta de aquí, ¿cierto? Según eso, habría que completar quién es el emisor, quién es el destinatario y cuál es el propósito del mensaje. Es decir, por qué se escribió esa carta, como tal. Muy bien. Entonces, después de eso, dice que lee el siguiente párrafo, ¿cierto? Que está aquí y conteste las preguntas que están acá. ¿Ya? Muy bien. Después de eso, obviamente para tener, quise en estos dos tareas, tanto la tarea anterior como esta, basarme también en algo más de la morfosintaxis, ya, porque es también importante trabajar un poco eso. En la anterior tarea trabajamos el sufijo, ¿cierto? Y la raíz, sobre todo el sufijo. Y en esta tarea quería trabajar la parte del pronombre, ¿ya? Porque es importante, porque son palabras que reemplazan al sustantivo o se refieren a él como tal. Entonces es importante el pronombre también estudiarlo un poco. Ya, ejemplo, por ejemplo, tengo acá, me gusta tocarlo. Me gusta tocarlo. ¿Quién es que le gusta tocarlo? A mí. ¿Pero quién es me? Este pronombre, ¿cierto? Que está referido a yo. Yo. Me gusta tocarlo. Me gusta tocar la guitarra, por ejemplo, que es algo verdad, yo toco la guitarra, entonces, pero en vez de yo decir yo, digo me, ¿cierto? En vez de decir yo gusta tocarlo, suena feo. Entonces, suena el pronombre reemplaza a otro pronombre en este caso, porque yo también soy un pronombre. La carta que te escribí, el pronombre te se refiere al destinatario, ¿ya? En este caso, este te, que también sería un pronombre, estaría en relación a la persona que está eh, a, a ti, ¿cierto? Sería algo así como a ti. La carta que escribí a ti, es decir, a la persona que le está escribiendo la carta. Entonces, ese también sería una forma de pronombre, que son más difíciles de ubicar. Uno normalmente conoce los pronombres personales, que son yo, tú, él, ella, nosotros, ¿cierto? Ustedes, pero estos son pronombres que también se encuentran de otra manera en una carta, por ejemplo. Esa carta es mía, dámela. Este la. Este la también es un pronombre, ya que está referido justamente, dámela qué, pero dámela qué, la carta. ¿Cierto? En vez de poner la carta, uno dice la. Dame, ¿qué cosa? La carta, dámela. Entonces, también está ahí metido. Me gusta tocarlo. En vez de decir me gusta tocar al meteorito, en este caso, el lo está reemplazando a meteorito. Me gusta tocar el meteorito, sería, pero lo repaso, me gusta tocarlo. Entonces es importante esas palabras porque es donde más nos complicamos en una lectura, ¿cierto? Porque estos pronombres son muy, no se trabajan mucho. Entonces, eso yo también quiero trabajarlo cuando hagamos la clase del día, en este caso tocaría el 28 de septiembre, esta parte. Pero si ya pueden ir avanzando un poco en eso, sería excelente, sería genial, ¿ya? Acuérdense que a fin de cuentas las tareas, evaluación, todo lo que hagamos está en pro del aprendizaje y por lo tanto, más que la tarea en sí misma, son medios que se utilizan para ir mejorando. En este caso, lo puse así, lo mandé con anticipación para que lo vayan trabajando si tienen dudas yo los puedo ir ayudando y el día de la clase que vamos a tratar estos mismos temas
tenga mayores conocimientos, ya que no se va a poder volver a tratar en otra clase, porque en otra clase tengo que tratar otro contenido. Entonces, ese es el tema, como tal. Y dicho de paso, ahí también se le pidió justamente que hubiera una carta de un gran genio de la música que es Mozart, ¿ya? Esto normalmente hay un audio para escucharlo, pero esto fue cortesía de una apoderada que lo encontró por internet y me lo pasó y yo lo divulgué a ustedes. Justamente, este es el texto, lo voy a mostrar. Este es el texto que está acá. Entonces, debía haberlo puesto al revés. No lo puse al revés. Bueno, este es el texto como tal. Muy bien, en el cual a Mozart le habla a su amada, ¿cierto? Y la idea es justamente que uno pueda contestar a raíz de ese texto leído, o puede contestar eh, justamente estas preguntas, ¿ya? Que también es para afiatar el tema de la carta como tal. Muy bien. Dicho eso de paso, la idea es ahora poder relacionar las cartas con el recitar un poema, ¿ya? El recitar el poema obviamente se va a dar esa facilidad de que lo pueda hacer, excelente, eso sería bueno que puedan recitar un poema, pero no lo voy a exigir porque ya estoy exigiendo un video con que ustedes me nombren las partes de un cuento, así que esto queda como un bonus track, ¿cierto? Como algo adicional que se puede hacer, ojalá que lo puedan hacer, sí, donde puedan recitar un poema, sería excelente, porque también es un objetivo de aprendizaje de tercero básico, pero los que no puedan por temas de que no quieran hacerlo porque le da miedo, etcétera, va a ser comprensible. Ya si no sería un punto extra si todo alguien lo quiere hacer, ya, y quiere leerlo. Pero sí me gustaría que entiendan que el poema también es importante, que es una forma de poder expresar sentimientos. ¿Ya? Por eso ahí ponen, ¿qué sentimiento hacia otros te alegra la vida? Piensa en dos personas, entonces yo escribo dos personas, puede ser mi perrito, o sea, puedo considerar hasta los animales, a eso me refiero, un tío que quiero mucho, no sé, y cómo me hace sentir, ¿ya? Para poder alcanzar esto del sentimiento, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué? Porque a esa persona yo después le puedo escribir una carta. Entonces ahí está relacionando la parte poética con la parte de escribir una carta como tal. Bueno, entonces esta carta que ya la habíamos leído, ¿cierto? De ahí justamente expresa lo que ya habíamos hablado, que esto es la fecha como tal de la carta, a quién está destinada, ¿cierto? La carta, el mensaje que está dando y obviamente la firma que está acá, que sería para el emisor y ese sería para el remitente. Muy bien, que es el receptor. Muy bien. Y acá está justamente lo que yo le decía, el escribir una carta. Entonces uno tiene que, y sería parte de la tarea, que tenga que ver a quién quiere está dirigida la carta, la pueden escribir acá al lado, qué le quiere expresar a esa persona, si lo quiere hacer formal o informal, acuérdense que si es un lenguaje informal es más coloquial, las palabras son más sencillas de expresar, mientras que en forma formal tienen que ser más, las palabras más como dirigida a una autoridad como tal. Entonces vamos escribiendo. La idea es que usted escriba la carta a alguien que ustedes deseen, que le quieran contar algo. Ahora en el tiempo de pandemia esto sería excelente porque le puedo escribir a un familiar, por ejemplo, que no veo mucho, o un amigo que no puedo ver por la pandemia. Sería excelente hacer esta carta, escribirla como tal, donde yo muestre las partes de una carta. Esa es la idea, ¿cierto? Y acá me da más o menos la secuencia que yo puedo utilizar para escribir una carta. Si se dan cuenta, la tarea, perdón, esta primera parte de escribir sería prácticamente en un día lo podrían hacer de lo más bien y otro día podrían dedicarse a escribir la carta, como tal, que sería parte de la tarea. ¿Ya? Muy bien. Y después reforzamos esto de los pronombres, ¿cierto? Acordándonos que los pronombres son yo, nosotros, tú, ustedes, él, ella, ellos, ¿cierto? Pero que también existen pronombres que indican, ¿cierto? La acción, indican hacia quién se dirige la acción, ¿cierto? Como me, nos, te, les, o los que reemplazan al sustantivo como lo, la, los, las, ¿cierto? Hay tres formas que podemos encontrar un pronombre. Por ejemplo, acá tú me diste una galleta y yo la disfruté. Miren cómo nuestro idioma tan rico, en el cual, por ejemplo, tú estás reemplazando a la persona que le estoy hablando, la persona que realiza la acción,
¿cierto? Que hizo esta acción de que le dieron, de que dio una galleta, pues dice tú diste una galleta, y que el me es a quien afecta la acción. Y va unida, porque no es como en el inglés, que por ejemplo yo si yo digo yo en inglés diría tú diste galleta a mí, por ejemplo, pero en nuestro idioma podemos ponerse a mí, lo puedo poner adelante y ya no se llama a mí, se llama me. Tú me diste una galleta. Yo te quiero. Nosotros no decimos yo quiero a ti, ¿cierto? Sino que somos más elegantes y podemos poner ese a ti, lo podemos poner adelante de la acción y se reemplaza por te y es un pronombre, ¿ya? De esa manera. Y como yo el la, ¿cierto? Tú me diste una galleta y yo la disfruté, ¿cierto? Yo ya sabemos que es un pronombre también, ¿cierto? Está reemplazando a mi persona que está hablando, al hablante. La disfruté, que sería reemplazado por un sustantivo que sería la galleta, porque el ¿qué es la? La es el reemplazo de la galleta, ¿cierto? Porque lo que disfrutó fue la galleta. Yo podría decir yo disfruté la galleta. Primero por decir yo disfruté la galleta, reemplazo con la. Yo la disfruté. ¿Qué cosa? La galleta. Entonces eso es interesante en nuestro idioma. Entonces es importante eso de poder practicarlo y lo vamos a tratar de practicar también cuando tengamos esta clase, que como le digo es el 28 de septiembre. No se la pierdan. Muy bien, entonces ahí vemos las partes de una carta y vemos las partes que le falta, ¿cierto? Acá por ejemplo, le falta el año, acá le faltaba el famoso pronombre, porque acá pone, te escribo para decirte cuánto te quiero, tu compañía en la casa alegra la vida, pero le faltaba, me alegra, porque ¿a quién alegra la vida? A mí, ¿cierto? Faltaba ese pronombre. ¿A quién? Ve acá, por ejemplo, tú siempre eres generoso conmigo. Acá fue un falta ortográfico, ¿cierto? Que en vez de poner a veces con C, lo puso con Z. Y eso nos lleva justamente después que ustedes hayan recitado el poema, si lo quieren hacer, ¿cierto? Y eso lo estoy dando libre, sería un tras, un punto a favor tal vez, pero ustedes, esto sería más o menos la forma que podrían hacer para recitar un poema, ¿cierto? Saber el título del poema que quieren recitar, el autor, ¿cierto? Ensayar en la casa y después le pueden recitar a la familia, así que sean, y si se ven que lo pueden hacer, lo pueden grabar y mandarlo, de tal manera que eso fue una nota adicional y que como lo he dicho en varias oportunidades, son puntos a favor que en caso de que una nota le haya ido mal no haya presentado bien el trabajo o no haya presentado directamente el trabajo, estos esfuerzos de más obviamente son bien recibidos y obviamente son a favor del estudiante. Yo siempre trato de hacer de esa manera, trato de que los esfuerzos, premiar los esfuerzos y no castigar los no esfuerzos, o sea, tratando de tirar más a la parte positiva que la negativa. Entonces, hay tareas que son para todos iguales, sí, pero el que hace de más, como es el caso que puede recitar el poema y lo pueda mandar, obviamente tiene puntos ganados a favor. Muy bien. Y bueno, acá es como un resumen de lo visto, que era lo que era novela, porque cuenta que partimos con la novela, al principio con la tarea uno lo que es la carta, el ambiente, que también lo hemos tratado, ¿cierto? Mencionar las razones por las que tiene un buen amigo, todo eso se trató en estos textos. Para finalizar justamente con este texto que lleva por título Una niña llamada Ernestina, para que lo lean, ¿cierto? Porque el otro texto era muy corto, muy breve, entonces era importante poner otros textos que puedan leer y que puedan poner acá su propósito para ir practicando esto de los propósitos, que ya fue también tema de la clase de la tarea anterior y que fue tema de las clases del 21 de septiembre, que va relacionado con esto de las emociones, por esto de cómo juntamos esto de las cartas con las emociones y el poema también, ¿cierto? Y pueden contestar preguntas y puede incluso generar una hipótesis que también era tema de esto de predecir lo que puede pasar, ¿cierto? Como tal, ¿ya? Y que obviamente también va una parte de repasar lo anterior de la tarea uno que tenía que ver con las raíces y el sufijo como tal, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es. Ya esta carta, esta
este poema que lleva por título Las cartas es como un regalo para que se den cuenta que las cartas no solamente se pueden ver como un texto informativo, sino también puede ser un texto lírico, puede ser un poema, como es el caso de aquí. Incluso si alguien quiere recitar este poema, excelente, lo puede recitar y que ese sea su punto a favor para la prueba, por ejemplo, ¿cierto? Acuérdense que tenemos un formulario que es tipo prueba, y si le va mal, pues ahí pondría un punto. Si sacó un 5 con recitar el poema, tendría el 6. O si sacó un 6 con el poema sacó un 7. Cosas así. La cosa es premiar el esfuerzo de más, el esfuerzo extra. ¿Ya? Bueno, cualquier consulta igual me pueden escribir al WhatsApp. Pero eso más o menos sería la tarea, ¿ya? Que como le digo, lo pueden hacer en varias fases, lo pueden hacer en 1, 2, 3, 4 días, ¿ya? Si se alargan y se pasan del tope de la fecha, no hay problema, lo pueden entregar después. La idea es que para el 31 de diciembre ya estén todas las tareas entregadas, o sea, hay toda esa flexibilidad. Como le digo una vez más, el hacerlo por fechas es más que todo para tener un orden, ¿ya? Porque así voy subiendo también las tareas y voy también revisando como tal. Pero el que quiera ir más lento o que va lento, yo, ¿cierto? Apruebo eso, porque yo sé que todos los niños son distintos. Y el que quiera ir más rápido, también. ¿Cierto? Puede ir revisándole con anticipaciones y salir luego de las tareas. Bueno, eso sería, po. Nos veremos entonces en el video que explico la tarea de matemática y después el de historia y el de ciencia. Cuídense mucho y hasta la próxima.